Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, ya estamos con ustedes en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca. Hoy tenemos un tema de mucho interés que estaremos abordando por la gracia de Cristo Jesús. Bueno, el tema de hoy alimenta mucho el ministerio local de la iglesia que se dedica a la oración y aquellos hombres y mujeres, hermanos, hermanas, que llevan la oración intercesora y la oración de una manera en su estilo de vida muy especial. Yo no sé si usted ha conocido personas en su vida o en la relación que tiene en la iglesia que son gente de oración. Cuando usted tiene algo que le preocupa, algo que quiere que se ore, una intervención de Dios, una respuesta de Dios, es al ministerio de oración de la iglesia, los grupos de oración de la iglesia. Hay alguien que fungió aquí como directora de la radio, que uno de los puntos clave que ella tenía era vamos a orar. Cuando se suscitaba algún tipo de situación, de eso que se presentan como de Pablo o de Saulo y Bernabé. Me imagino que es... Vamos a orar, vamos a orar, Okay. vamos a orar, vamos a orar. Yeah. Definitivamente que hay gente que uno admira por la tendencia tan marcada que tienen al asunto de la devoción, de la oración. Y eso definitivamente funciona, por eso reiteramos una vez más, Pastor Machuca, hoy estaremos dando algunas claves que tienen que ver con el secreto del ministerio de Jesús. ¿Qué le parece si nosotros oramos antes de entrar en detalles con este tema tan importante? Excelentísimo Padre, gracias, muchas gracias. Rogamos de dirección divina, fortaleza y capacidad para permanecer siguiendo el ejemplo de Jesús, y que lo que estudiemos en este momento, en este día, pueda ser de transformación y mucho beneficio para nuestra vida y la de los que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro ejercicio. Antes de entrar en detalles en el tema de hoy, el secreto del ministerio de Jesús, el tema general de esta semana. Un día en el ministerio de Jesús. Y el pasaje de la Biblia que usted ya se lo sabe de memoria. Marcos 1:17. Ajá. Les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Perfecto. Felicidades, felicidades. Seguimos adelante, pastor. Pero ese texto usted se lo sabía antes de empezar esta lección, ¿verdad? Claro que sí. Ah, bueno, pero lo importante es que uno pueda Ahora memorizarlo. la repetición está el aprendizaje. Sí, hay que repetirlo muchas veces. Claro, claro. Para usted, hermano no vidente, que nos hizo la recomendación, pues estamos haciendo este ejercicio de repetición para que usted se dé cuenta que en Marcos capítulo 1, el versículo 17 dice, y les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Pastor, definitivamente que cuando uno se pone en contacto con las Sagradas Escrituras y empieza a analizar el éxito que Jesús tuvo en su ministerio, había un punto muy importante que él realizaba y que nosotros promocionamos bastante aquí en la radio. Tenemos varios horarios, oramos por los oyentes, pedimos al Señor que pueda conducir la vida de los miembros de la iglesia, los hermanos de la emisora, y también oramos por las necesidades de nuestros oyentes. Yo creo que con esa clave que le he dado, ya usted podría decirnos cuál es el secreto del ministerio de Jesús. Bueno, es muy evidente lo que estamos viendo en Marcos. Apenas estamos iniciando el estudio del Evangelio según Marcos. Y vamos viendo, vamos entendiendo que Jesús es un hombre de acción. Lo vemos de una manera especial en un movimiento de sanidad, de enseñanza, de adoración. No vemos a un Jesús quieto, aparte e indiferente, no. Vemos a un Jesús involucrado. Por eso vamos a encontrar en repetidas ocasiones cómo Marcos presenta o
usa adverbios que se traducen como inmediatamente, enseguida, de repente. Estas referencias se encuentran aproximadamente 51 veces en los 4 evangelios. Y de esas 51 veces vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos 41 de ellas. Es importante entonces que al ver el Evangelio de la acción, el movimiento, aunque Marcos hace hincapié en que siempre estuvo activo, involucrado, es importante que veamos entonces y que subrayemos en letra muy grande que Marcos presenta a Jesús como un hombre de oración. Sí, claro. ¿Un hombre de qué? De oración. No hay forma de tener victoria en un ministerio como el que Jesús llevaba, tan identificado en este Evangelio de Marcos contra las huestes del mal, que no sea a través de una conexión directa con el Padre, a través de la oración, para la fortaleza, para la sabiduría, para el poder que necesita específicamente Jesús en su ministerio. En reiteradas ocasiones hemos dicho que Juan Marcos, quien escribe el Evangelio, destaca a Jesús, el enviado de Dios, haciendo obras de bien, en acción, en movimiento. Y recordarán ustedes, apreciados amigos, ¿qué decíamos en el día de ayer en torno a un día en la vida de nuestro Señor Jesucristo y su ministerio? Que lo primero era... Empezó temprano. Claro. Iba a la iglesia los sábados, oraba por los enfermos, compartía con la gente, predicaba el Evangelio y después de la puesta de sol, tarde en la noche dejó de hacer ese tipo de actividad y ahora encontramos en el texto bíblico que dice que aunque se acostó tarde en la noche, se levantaba temprano para orar. Muy de madrugada, aún muy oscuro, señala el texto. Claro, no queremos decir que Jesús sea intemperante, claro, Jesús era el rey de la temperancia. Sin embargo, cuando se presentaban las necesidades no era tiempo de irse a acostar, era tiempo de resolver los problemas, de dar servicio, de ayudar a la gente. ¿Y cómo lograba hacer Jesús eso? Bueno, el texto dice que se levantaba temprano en la mañana, antes de que el sol saliera, ya Jesús estaba orando allí a su Padre. Y por eso, pastor, el énfasis que estamos haciendo y la pregunta que le hice, el secreto de la vida de éxito de Jesús en términos de su ministerio tenía que ver justamente con la conexión estrecha mediante la oración que tenía con su Padre. Notamos que claramente se señala aquí en el Evangelio de Marcos cómo la oración fue un elemento clave en la experiencia humana de Jesús, y a pesar de que tenía un ministerio muy activo, muy variado, de mucho movimiento, de mucho compromiso con el ministerio que empezó y que desarrollaba, esta vida diaria de Jesús no presenta la comunión con el Padre como algo opcional o dejado a las circunstancias. Es entendible en lo que estamos leyendo y estudiando que era prioritario. Me monto y tomo la línea del comentario que usted hacía, Pastor Scroggins. Yo no sé si a usted le ha pasado, o a usted, amigo que nos escucha, cómo usted ha estado bien involucrado en los asuntos del Señor el día previo o durante el transcurso del día en el que se encuentra. Y usted nota que más que concentrarse, que estoy cansado, que voy a descansar, note cómo de manera apremiante usted dice, no, es que yo entiendo que la conexión con Dios no debe detenerse. Y la conexión con Dios es la fuente de poder. Por eso es que la oración se define como la fuente de poder inagotable, en el sentido de que nos mantiene en conexión. Porque una actividad tan fuerte, un día tan difícil desde la perspectiva nuestra que tuvo Jesús, fíjese, oiga cómo dice la declaración el día anterior, que sanó a muchos de los demonios. O sea, fíjese que eso fue un momento, además de las enfermedades, lo hace separado, aparte de lo que hizo durante el día, en la mañana, en la parte de la tarde. Ahora, es importante que Jesús lo podamos ver como una persona que no perdió pie ni pisada para seguir adelante con la parte que le correspondía, específicamente esto de la oración en la vida cristiana. Efectivamente, la idea, Jesús, cuando se presentaban las necesidades, él no vivía chequeando el horario. Ya está muy tarde en la noche. No, espérate, que tengo que irme a descansar. Donde se presentaban las necesidades de servicio, Jesús estaba allí sirviendo, sanando, predicando. De hecho,
Fíjese cómo dice el Evangelio de Marcos, capítulo 1, los versículos del 35 hasta el 39, conforme a lo que hemos estado hablando del texto bíblico. Dice: levantóse muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Uno de los grandes momentos que se disfruta, el ser humano puede disfrutar de la presencia de Dios, es temprano en la mañana, orando como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, y se iba allí a un lugar solitario y oraba. Y dice el texto bíblico que le buscó Simón y los que con él estaban. Nos imaginamos ahí Simón, su hermano, Juan, el hermano de Juan, y algunos más que se habían añadido, y hallándole le dijeron: todos te buscan, maestro. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Pastor, yo le pregunto, ¿podría uno pensar que había algún tiempo de ocio en la vida de Jesús? Como dice el texto bíblico. Lo que está pasando aquí nos da a entender que no, que el tiempo de ocio, porque no tengo nada que hacer, en la agenda y el itinerario de Jesús no existía. Era muy ocupado. Aunque siempre tomaban tiempo para venir, reposar un poco, pero el tiempo de ocio es aquel en el cual uno se encuentra que no tiene nada que hacer y dice: déjame matar el tiempo. Oiga bien, pero matar el tiempo. Oiga lo que usted dice, o sea, el tiempo de descanso no era un tiempo tal de descanso, sino venid aparte y oremos, estemos juntos en oración. Ese espacio Jesús lo utilizaba para orar, para compartir con la gente. Y recuerde que estamos examinando en esta semana, ¿cómo es el título de la lección de esta semana? Un día en el ministerio de Jesús. En el ministerio de Jesús. Y si estamos analizando un día, esto podría servir como de patrón. Es decir, que en la vida de Cristo Jesús usted no puede identificar momentos de ocio. Hay un pensamiento que dice por ahí que la mente ociosa es ¿qué cosa? Taller del diablo. ¿Y qué es lo que se hace en un taller? Bueno, se elaboran cosas, hacen piezas, se emplean herramientas para un fin específico o obtener un resultado deseado con algún producto, algún material. Entonces piense lo que hace Satanás en la mente de aquel que está ocioso. Elabora, talla, prepara, enmienda, corrige, hace todo lo que tiene que hacer para destruir el ser humano. Jesús sabía muy bien esto y por eso siempre mantuvo la conexión con Dios y una vida activa misionera. Dice que cuando los muchachos llegaron y le dijeron: Señor, la gente te busca, él dijo: vengan, vamos a los diferentes lugares para seguir predicando el evangelio. Obra. Porque para esta obra, ¿qué cosa? He venido. Y Jesús sabía que el tiempo que iba a estar con ellos era muy breve. 3 años y medio su ministerio. Y que no era cualquier lucha. Ya, y entonces en 3 años y medio una obra grandísima que tiene que realizar no es para que usted ande tratando de perder el tiempo y empeñado en cosas que no son productivas. Yo creo que esta primera parte de la lección que estamos analizando debería darnos una gran lección a nosotros. ¿Qué tiempo nosotros empleamos para predicar el evangelio, para hablar de Jesús, para servir a la gente? Me temo y es preocupante de que estamos pasando mucho tiempo en ocio, consultando los celulares, haciendo cosas que no son productivas, y eso debe llamarnos poderosamente la atención, porque el tiempo de este mundo está breve y nosotros también, nuestra vida es muy breve, y debemos aprovechar el tiempo y saber que el secreto de Cristo Jesús estuvo en que oraba mucho y ocupaba siempre su tiempo en asuntos productivos. Es importante para nosotros hoy. Y reafirmamos, confirmamos y lo mencionamos. Jesús se levantaba muy de mañana para tener un encuentro con Dios y prepararse. Y como bien acotábamos hace un momento, noten ustedes que de las 51 veces que hace referencia que Jesús estuvo luchando o sacando, expulsando fuera demonios, hay 41 veces de esas que están en Marcos. Y miren cómo pasa un día en el ministerio de Jesús, ya como hablábamos anteriormente, y ahora amanece, viene un encuentro con Dios en oración, y lo primero que hace es seguir predicando y seguir echando fuera demonios. Eso no se hace con fuerza humana, porque el demonio tú no lo puedes agarrar por el cuello y decir: ven, sal. Es en el nombre de Jesús y con la autoridad que viene de Dios para poder hacer esta obra en el nombre del Señor. A lo largo de los evangelios, Jesús es presentado como aquel hombre, aquel modelo, aquella persona de oración. Y esto se constituyó en el poder
que Jesús tuvo en su ministerio en todo el tiempo que estuvo en esta tierra militando, predicando, enseñando y preparando a sus discípulos. Hay un argumento muy importante que presenta la guía de estudio conforme nosotros hemos venido desarrollando este tema. Es muy bueno en este sentido ver la forma en que el autor de la guía de estudio presenta un comentario sobre ese texto que compartimos con ustedes de Marcos 1, 35 hasta el 39. Noten ustedes, amigos, cómo lo presenta allí. Jesús se levantó antes del amanecer y fue a un lugar desierto tranquilo para orar. Específicamente el versículo 35 de Marcos 1 destaca la oración como el foco de la acción de Jesús. Todas las otras formas verbales que forman parte de esa declaración se encuentran en un formato resumido. Se levantó, salió, se fue. Todas están expresadas mediante el tiempo verbal conocido en griego como aoristo. Yo no sé si usted se acuerda. Aoristo primero, aoristo segundo. Indicando así una acción que está completada, pero el verbo orar está conjugado en el tiempo imperfecto, una forma usada para expresar particularmente aquí un proceso en curso. Él estaba orando, seguía orando, y el texto destaca también cuán temprano se levantaba Jesús para orar, lo que implica que el tiempo que dedicaba a orar a solas era sumamente considerable, ese tiempo que dedicaba a la oración. Yo le pregunto, ¿qué tiempo, y no se lo hago a usted directamente sino al oyente, qué tiempo dedica usted a la oración? Yo he escuchado gente que cuando se van a acostar se ponen de rodillas y allí se quedan durmiendo. Me ha pasado 2 o 3 veces. ¿A usted le ha pasado eso? No me diga. Literalmente. Uno a veces empieza un diálogo con el Señor y empieza a y ahí hablar, se queda durmiendo. Y a veces tanto quizás el agotamiento, el cansancio que se tiene, que, pero, o sea, uno queda literalmente, y cuando en la madrugada o en el tiempo prudente dice, pero venga, yo amanecí aquí, fue. Pero también he escuchado testimonio de gente que ciertamente se pasan 2, 3 horas orando. Sí, y uno dice, ¿cómo es posible esto? Bueno, es que van al texto bíblico y se dan cuenta que se puede, porque Jesús pasaba mucho tiempo en oración, de ahí el secreto de ese ministerio tan poderoso que Jesús realizaba. Ustedes saben que las personas hoy en día también se han inventado fórmulas y métodos para la oración. Se han inventado la oración de los 5 dedos de la mano. Se han inventado la oración por los necesitados. Se han inventado la oración por los desposeídos, la oración por los enfermos. Al fin y al cabo, todo eso es válido siempre y cuando ayude y fomente y comparta en usted el deseo de preocuparse por los demás. Porque Jesús oraba para toda circunstancia, ya sea para prepararse para predicar, ya sea para prepararse para enfrentar el maligno, ya sea para prepararse para la elección, como bien lo ve ahora. Fíjese lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 12. Vamos a ver, pastor, léanos Lucas 6, 12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pasó 1 hora, 2 horas, dice, pasó la noche orando a Dios. Quiere decir que sí se puede. Por eso le colocaba el ejemplo de algunas personas que dicen que se han pasado 2, 3, 4, 5 horas orando a Dios. Claro, y eso es real, no, claro, no es un asunto de que... Un día de oración. A veces, pastor, usted sabe que tenemos compromisos, responsabilidades y tenemos que enfrentar dificultades. Y a veces es bueno tomar en cuenta este modelo de Jesucristo, venir aparte y separarse para la oración y estar en un día. Fíjese que cuando se habla de pasar un día entero orando, hay elementos que se agregan a ese día entero de oración y meditación. ¿Cuáles son esos 2 elementos? Se agrega el canto específico que nos eleva a Dios. También se agrega la lectura de la palabra de Dios. O sea, un día de oración involucra esos elementos que unidos hacen de nuestra vida fuerza, fortaleza para lo que nos toca en ese momento. Un día de oración no es solo que usted estuvo hablando, Dios también te habló. Tú hablas con Dios a través de la oración, pero Dios también te habla a ti. Y a través de eso tú le rindes adoración a Dios. Por eso el cántico de adoración y de alabanza es tan importante para ese momento que te toca orar. Hay momentos que tú dices, no, esto es un día de alabanza al Señor. Yo me he dedicado, a veces he estado
pitando ahí, fregando y asunto, y agarro y pongo ahí todos esos cantos de oración que tenemos, mire, y empieza uno, termina del oficio que se está haciendo y termina usted consagrado a Jehová porque tuvo un día como de oficio, pero tuvo en sintonía con el cielo en alabanza. La idea es que usted aparte ese tiempo para relacionarse con Dios y que en vez de menguar, a medida que vemos los tiempos difíciles, pueda crecer, porque Jesús no era que tenía espacio para sentarse de manera ociosa, perder el tiempo. Y Jesús en medio de su apretada agenda, el Señor tenía una vida muy activa en la oración. Eso es así. Fíjese, no sé, pero cuando nosotros realizamos algún tipo de oración en público, a veces se utiliza un lenguaje muy repetitivo y la gente puede identificar hasta cuáles son las expresiones y los elementos de su oración porque se convierte a veces monotonía, en una rutina. Yo me sorprendí cuando usted hablaba de que se quedó dormido ahí porque ya estaba tan cansado y a veces hay algunas cosas que se hacen rutina que cuando uno va a orar en muchas oportunidades es una rutina. Aquí el autor de la guía de estudio me gusta mucho cómo presenta esto de la oración. Dice, muchos cristianos han establecido momentos específicos para la oración. Eso está muy bien, esa práctica es correcta y provechosa, pero también puede volverse una rutina, algo que se hace casi hasta sin pensar. Una manera de salir de un molde preestablecido es cambiar ocasionalmente el momento dedicado a orar u orar a veces durante más tiempo. El punto es que no encerrarse a uno mismo es una especie de fórmula invariable. Yo digo a veces, pastor, que nosotros somos muy egoístas, porque en la mayoría de nuestras oraciones pensamos en bendiciones solamente para mí, y oramos para que el Señor me guíe, y oramos para que, Señor, tú me des esto, pero ¿cuántas veces nos dedicamos a orar para que el Señor derrame bendiciones aún a aquellos que no desean nuestro bien? Pedro y sus compañeros no fueron con Jesús al lugar de oración. Probablemente conocían el sitio, pues lo encontraron allí. Su observación de que todos estaban buscando a Jesús era una sugerencia de que extendiera la emocionante experiencia del día previo y siguiera sanando y enseñando. Sorprendentemente, señores, Jesús se niega a ello y señala hacia un campo de servicio más amplio en favor de otros lugares. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Para esto he venido. Jesús tenía muy en claro su misión y no escatimó ningún esfuerzo para que esto se cumpliera, y por lo tanto estaba concentrado, estaba bien alineado y no se descuidó de este elemento, porque de esta parte en su ministerio dependía todo lo demás. Siempre Jesús es visto en relación con el Padre, en obediencia al Padre, los mandamientos del Padre guardo, la voluntad del Padre hago. O sea, esa conexión con el Padre identifica una buena relación. Identifica un momento que ha sido de calidad tomado para hacer ese tipo de referencia, como bien lo registran los evangelios. Para nosotros ahora emular, ejemplificar, seguir el método de Cristo en relación con la vida de oración que llevaba, necesitamos detenernos. Necesitamos detenernos porque la obra que Dios quiere hacer en nosotros, con nosotros y por nosotros depende en gran manera, oiga bien, en gran manera solo a qué, a la oración. Fíjese lo que dice el deseado de todas las gentes en la página 225 y la página 226. En la agitación que dominaba en Capernaum había peligro de que se perdiese de vista el objeto de su misión. Jesús no se sentía satisfecho atrayendo la atención a sí mismo como taumaturgo o sanador de enfermedades físicas. Quería atraer a los hombres así como su Salvador. Y mientras la gente quería anhelosamente creer que había venido como rey a fin de establecer un reino terrenal, él deseaba desviar su mente de lo terrenal a lo espiritual. El mero éxito mundanal estorbaría
su obra. Y para esto, mis queridos, para lograr esto, tenía una vida de oración y de enfoque en su vida espiritual de oración con su Padre. Y de ahí se desprendían todas las obras que vemos enumeradas aquí por el evangelista. Una obra de oración y de enfoque, usted decía. Jesús, cuando oraba a su Padre, recibía respuestas claras para decirle: tienes una obra importante, una misión importante entre los seres humanos. Y llamó poderosamente la atención del texto bíblico que cuando Pedro y sus compañeros fueron al lugar secreto de la oración de Cristo, eso era lo que decía la guía de estudio, querían que volvieran al lugar para que siguieran allí centralizando el ministerio de Cristo solamente en un punto. Y me gustó mucho el comentario que hace la guía de estudio, pastor, cuando dice que él no se centró en un solo punto, porque le dijo bien claro: es necesario que otros disfruten del ministerio que yo he venido a desarrollar entre la gente. Buenas nuevas de salvación. ¿Recuerda lo que significa esto? Evangelio. Cristo vino a traer buenas nuevas de salvación, pero no a un grupo determinado, a un pueblo determinado, a un grupito de gente, no. Jesús debía alcanzar la mayor cantidad de pueblos necesarios para que escucharan esas grandes buenas nuevas de salvación que Jesús debía presentar a toda la humanidad. Por eso, en este día, señores, hemos compartido con ustedes el secreto del ministerio de Jesús. ¿Cuál fue el secreto, pastor, en una sola expresión? Oración. Oración. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por el ministerio de Cristo. Gracias porque podemos emular, imitar su ejemplo de acción, su ejemplo de oración. Y ayúdanos a no limitar solamente el ministerio a un grupo determinado de personas, sino que podamos alcanzar a pueblos, naciones, tribus, así como lo enseña en tu santa palabra. Favores que pedimos en el glorioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.